¿Cuántas veces te has preguntado si todo esto tiene sentido? Si las luchas que enfrentas no son señales de que estás en el camino equivocado. Tal vez te sientes cansado, desanimado, sin fuerzas para seguir adelante, pero presta atención. Este video no apareció en tu vida por casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy. Él ha visto tus lágrimas, ha escuchado tus oraciones y ha preparado este mensaje exactamente para este momento en tu vida. Lo que estás enfrentando ahora no es un castigo, sino un proceso. Y todo proceso tiene un propósito. El enemigo quiere que creas que no hay salida, que las promesas de Dios no se cumplirán. Pero eso es una mentira. La verdad es que tu historia apenas está comenzando. Has sido escogido, separado, llamado para algo más grande. El desierto que atraviesas hoy es solo el camino hacia tu victoria. El mundo puede intentar convencerte de que es imposible, pero Dios nunca ha perdido una batalla. Si Él prometió, Él lo cumplirá. Lo único que espera de ti es fe, persistencia y el coraje de continuar. En este video, entenderás que cada lágrima tiene un propósito, cada dolor tiene un significado y que Dios ya ha preparado un final de victoria para tu historia. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra podría ser la respuesta que has estado esperando. Y recuerda, tú no encontraste este mensaje, fue Dios quien te trajo aquí. Ahora, abre tu corazón y recibe lo que Él tiene para revelarte. La voz de Dios siempre encuentra la manera de alcanzar a quienes han sido llamados. Muchas veces, en medio del ruido del mundo, el corazón clama por respuestas, por dirección, por un propósito mayor. Y es en ese momento cuando la revelación divina se manifiesta. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. La fe es la clave para ver más allá de lo natural y entender que hay una misión específica preparada para cada uno. Su palabra no llega para confundirte, sino para encender tu espíritu con claridad y confianza. Entender el propósito es comprender que cada paso en el camino tiene un significado. El desierto no es el destino final, sino una etapa del proceso. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿estoy en el camino correcto? La verdad es que si Dios sembró un sueño en tu corazón, es porque hay una promesa que se cumplirá. Pero esa promesa requiere persistencia. José tuvo un sueño que parecía imposible, pero su fe permaneció firme a pesar de las adversidades. Lo que parecía un retraso, en realidad, era una preparación. El problema de muchos no es la falta de llamados, sino la duda de cómo responder a él. Quien entiende su misión, avanza, sin importar las circunstancias. Quien se deja atrapar por el miedo, se paraliza. Y eso es lo que el enemigo quiere, robar la esperanza, apagar el fuego de la fe y frenar el avance. Pero Dios no deja que nada se desperdicie. Las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Aquel que tiene su propósito en Dios puede enfrentar tormentas, pero siempre encontrará el camino. El propósito es como una llama que cuando se alimenta, nunca se apaga. Cada obstáculo se convierte en un escalón hacia algo más grande. Pero, ¿cómo mantener la fe cuando todo parece ir en contra? ¿Cómo seguir creyendo cuando las luchas se intensifican? La respuesta está en mirar a aquellos que pasaron por este proceso y vencieron. José, David, Moisés, todos tuvieron temporadas de dolor antes de la victoria, y esta jornada de fe sigue hoy. Pero antes de llegar al destino, hay que superar las dificultades del camino. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada batalla librada en silencio. Nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. El sufrimiento no es señal de abandono, sino un proceso de refinamiento. El oro solo se purifica después de pasar por el fuego. De la misma manera, la fe se fortalece en medio de las pruebas.
Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero es en el desierto donde se revela quién realmente cree. Aquel que soporta el dolor con perseverancia verá la gloria de Dios manifestarse. Las dificultades no son el final, sino el medio para algo más grande. Muchas veces, la respuesta de Dios viene disfrazada de desafío. ¿Quién no ha enfrentado momentos donde todo parecía estar en contra? Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios está obrando. Él usa lo imposible para moldear a los escogidos. Mira la historia de Job. Perdió todo, pero se mantuvo firme. Su persistencia fue recompensada con una restauración doble. Lo que parecía una derrota era, en realidad, la preparación para un testimonio aún mayor. ¿Cuántos han renunciado en la víspera de su victoria por no entender que la batalla era parte del proceso? Muchos no ven que las luchas de hoy son la clave para los milagros de mañana. El enemigo intenta sembrar desánimo, susurrar que no hay salida, que Dios se olvidó. Pero eso es mentira, la promesa sigue en pie. El desierto no vino para destruirte, sino para fortalecerte. Persistir cuando todo se desmorona es un acto de fe. Y la fe mueve montañas, rompe cadenas y abre puertas que nadie puede cerrar. La mayor señal de que la victoria está cerca es la intensidad de la lucha. El enemigo no invierte en quien no tiene propósito. Si la batalla ha sido difícil, es porque algo grande está por venir. La clave está en la perseverancia, y para aquellos que piensan que el sufrimiento es en vano, basta con mirar a José. Traicionado, vendido, encarcelado, pero nada de eso impidió que Dios cumpliera su promesa. Pasó de la prisión al palacio. Si Dios lo hizo antes, Él puede hacerlo de nuevo. Y de esto es de lo que necesitamos hablar. La historia de José es un poderoso recordatorio de que el propósito de Dios jamás falla. Desde joven, él tenía un sueño, pero ni siquiera imaginaba el precio que pagaría para verlo cumplido. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José pasó por un desierto de incertidumbre. Pero incluso en medio del dolor, su fe permaneció intacta. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba seguro de que la promesa de Dios se cumpliría, y esa convicción cambió su destino. Cada momento difícil que José vivió era parte del plan divino. Lo que parecía ser el final era, en realidad, el camino hacia su elevación. Si no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, no habría conocido a las personas que más tarde lo llevarían al palacio. Dios transforma incluso las peores situaciones en oportunidades de crecimiento. Nada en la vida de un escogido es casualidad. El desierto puede ser doloroso, pero siempre conduce a la promesa. La mayor lección de esta historia es que quien permanece fiel a Dios, incluso en el desierto, verá su gloria manifestarse. La paciencia y la perseverancia de José lo llevaron de prisionero a gobernador. Y esa misma fidelidad puede cambiar cualquier historia. El secreto está en confiar, incluso cuando no entiendes. Y esto nos lleva a otro punto esencial, la espera. Porque muchas veces, antes de alcanzar la victoria, es necesario atravesar la temporada de la paciencia. Esperar nunca es fácil. El tiempo parece arrastrarse, las dudas surgen y muchas veces la impaciencia intenta tomar el control. Pero la espera no es un castigo, sino una preparación. Dios nunca llega tarde, Él actúa en el tiempo exacto. Abraham y Sara recibieron la promesa de un hijo, pero tuvieron que esperar años hasta que Isaac naciera. En el proceso, intentaron adelantar las cosas, pero los planes humanos nunca pueden sustituir los planes divinos. Cuando Dios promete, Él cumple, pero en el momento adecuado. Esperar no significa que nada esté sucediendo. Al contrario, Dios trabaja en lo oculto. Quien siembra una semilla no ve los frutos de inmediato, pero eso no significa que nada esté creciendo.
El crecimiento ocurre en la raíz antes de manifestarse. Lo mismo pasa con los escogidos. Mientras parece que nada está cambiando, Dios está moldeando, fortaleciendo y preparando el camino para algo mucho más grande. La promesa ya existe, pero es necesario tener fe para sostenerla hasta el momento de la cosecha. Muchos abandonan el camino porque confunden la demora con el olvido, pero Dios nunca olvida. José esperó años antes de salir de la prisión. David fue ungido como rey, pero le tomó años llegar al trono. Ana lloró por un hijo hasta que nació Samuel. El tiempo de espera no es una pérdida, sino una construcción. Dios no entrega algo antes de tiempo para que el elegido no desperdicie la bendición. La espera duele, pero fortalece, y quien persiste verá la promesa cumplida. Es en la espera donde la fe es probada. ¿Seguiremos creyendo incluso sin ver? ¿Confiaremos en que Dios tiene el control? El desierto de la espera puede parecer largo, pero tiene un propósito. Y para entenderlo, necesitamos mirar el viaje de los israelitas. Ellos también tuvieron que atravesar un desierto antes de llegar a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Hablemos de eso ahora. El desierto no es un castigo, sino un campo de entrenamiento. Dios llevó a los israelitas por el desierto antes de entrar en la tierra prometida porque necesitaban ser preparados. No se puede vivir una promesa con una mentalidad de esclavitud. El desierto enseña dependencia, moldea el carácter y fortalece la fe. Quien intenta huir de este proceso pierde la oportunidad de madurar espiritualmente. Dios quiere llevarnos a un nivel más alto, pero para eso debemos estar listos. ¿Qué hacer cuando el desierto parece interminable? La clave está en la actitud. Los israelitas murmuraban, y por eso un viaje de pocos días se convirtió en 40 años. Pero aquellos que permanecieron fieles vieron la promesa cumplirse. El desierto no es el final, es solo un camino. Quien enfrenta las dificultades con fe avanza más rápido. Quien se queja prolonga la jornada. La clave es confiar en que Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. ¿Cuántos hoy están enfrentando un desierto, una fase de escasez, de silencio, de incertidumbre? Parece que Dios no está escuchando, pero Él sí está. En el desierto, Él alimentó a los israelitas con maná, hizo brotar agua de la roca, abrió caminos donde no había. Él sigue siendo el mismo Dios. Si Él prometió, lo cumplirá. Pero este tiempo de prueba es para fortalecer la fe y prepararnos para la gran victoria que está por llegar. Y esa victoria está más cerca de lo que imaginamos. Pero muchos se rinden cuando están a solo unos pasos de la promesa. Por eso necesitamos hablar sobre lo que viene después del desierto, porque si Dios nos ha traído hasta aquí, es porque algo grandioso está a punto de suceder. La lucha ha sido intensa, el desierto ha sido largo, pero la promesa sigue viva. Muchas veces, cuando la batalla alcanza su punto más alto, es porque la victoria está cerca. La mujer con flujo de sangre sufría desde hacía 12 años, pero decidió no rendirse. En un acto de fe, tocó el manto de Jesús y fue sanada al instante. ¿Y si hubiera desistido un día antes? ¿Y si hubiera creído que ya no había solución? La diferencia entre el fracaso y el milagro está en la persistencia. Dios nunca nos abandona a la mitad del camino. Elías oró 7 veces por lluvia antes de ver una sola nube en el cielo. A veces parece que nada está cambiando, pero en el mundo espiritual todo ya está en movimiento. La promesa de Dios no falla, y cuando Él determina algo, ninguna fuerza lo puede impedir. Pero la fe necesita permanecer firme hasta el último momento. La gran pregunta es: ¿podemos confiar incluso cuando los vientos son contrarios?
Lo que muchos no perciben es que la resistencia del enemigo aumenta cuando la victoria está cerca. Las dificultades no son señales de derrota, sino de avance. Cuando estamos a punto de romper barreras, el enemigo intenta hacernos desistir, pero los escogidos no retroceden, persisten, aunque todo diga lo contrario. Quien se aferra a la promesa verá milagros que antes parecían imposibles. Y cuando llega la victoria, viene de manera sobrenatural. El tiempo de llanto da lugar a la celebración, el tiempo de desierto da lugar a la tierra prometida. Pero la batalla aún no ha terminado. Hay un enfrentamiento invisible ocurriendo, y entenderlo es esencial. Porque incluso después de la victoria, el enemigo intenta contraatacar. Y de eso es de lo que necesitamos hablar ahora. Toda conquista tiene un precio. La victoria no significa que la guerra ha terminado, sino que una etapa ha sido superada. Hay una batalla invisible ocurriendo, y los escogidos de Dios están en el centro de ella. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Esto significa que incluso después de la victoria, el enemigo intentará impedir que avancemos. Pero no hay motivo para temer. Dios ya ha garantizado la victoria para aquellos que permanecen firmes en la fe. El enemigo intenta atacar la mente, sembrando dudas y miedos. ¿Quién no se ha sentido paralizado por pensamientos negativos, creyendo que no es capaz? Esa es la estrategia del adversario, debilitar la confianza y minar la fe. Pero la palabra de Dios es un arma poderosa. Quien se reviste de ella se vuelve inquebrantable. Así como David venció a Goliat con una simple piedra, aquellos que confían en Dios derriban cualquier obstáculo que se levante en su contra. La promesa de Dios es clara: ninguna arma forjada contra sus escogidos prosperará. Eso significa que los ataques pueden venir, pero no tendrán efecto sobre aquellos que están firmes en la verdad. La clave es no bajar la guardia. La oración, la lectura de la palabra y la comunión con Dios son esenciales para mantener la victoria. Así como un soldado se prepara para la batalla, el cristiano debe estar siempre listo para resistir al enemigo. La fe no es solo un refugio, sino un escudo. Y la certeza de que la victoria ya ha sido garantizada nos da fuerzas para seguir adelante. Pero el camino no es solo resistir. Dios nos llama a ir más allá, a hacer luz en la vida de otras personas. Y esa es la próxima misión: animar y fortalecer a aquellos que aún están en la batalla. Porque la fe no es solo para nosotros, sino para ser compartida. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, reconociendo que sin tu fuerza nada podemos hacer. Sabemos que cada desafío, cada desierto y cada batalla tienen un propósito, y confiamos en que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, fortalece a los que están cansados, renueva la esperanza de aquellos que piensan en rendirse y trae claridad a quienes buscan dirección. Que tu presencia nos envuelva ahora, llenando nuestros corazones de paz y convicción. Declaramos, en el nombre de Jesús, que ninguna cadena de miedo, duda o desánimo podrá atarnos. El enemigo intenta hacernos creer que no hay salida, pero tu palabra nos asegura que la victoria ya ha sido conquistada. Señor, rompe toda barrera que impida a tu pueblo avanzar. Abre caminos donde no los hay. Transforma imposibilidades en testimonios vivos de tu poder. Porque tú eres Dios de milagros, Dios de promesas, Dios que nunca falla. Padre, que cada persona que escuche esta oración sienta tu mano sobre su vida. Que los sueños que parecían muertos sean resucitados. Que las puertas que parecían cerradas sean abiertas. Aumenta nuestra fe, Señor, para que podamos caminar sin temor, sabiendo que tú estás con nosotros. Que tu voz sea más fuerte que cualquier voz de duda.
Que tu luz brille en medio de la oscuridad y que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y tu poder. Te damos gracias porque sabemos que ya estás obrando. Cada oración hecha aquí será respondida en tu tiempo perfecto. Nada está fuera de tu control y por eso descansamos en ti. Gracias por la fuerza renovada, por la esperanza restaurada y por la certeza de que nuestra historia está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que has recibido esta palabra, la pregunta es, ¿qué harás con ella? Dios ya te ha mostrado que hay un propósito en tu vida, que las luchas forman parte del proceso y que la victoria está cerca. Pero la decisión de permanecer firme es tuya. ¿Seguirás confiando o te rendirás justo antes del milagro? Quien camina por fe sabe que las promesas de Dios nunca fallan, pero la verdadera pregunta es, ¿estás listo para vivir esa verdad? Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Hay muchas personas a tu alrededor que también necesitan escucharlo. ¿A quién conoces que podría estar atravesando un momento difícil ahora mismo? Comparte esta palabra con alguien. Sé el canal que lleva esperanza a quienes están a punto de rendirse. Porque cuando Dios nos fortalece, también nos llama a fortalecer a los demás. Y antes de irte, quiero hacerte una invitación. Sigue este camino conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de cada nuevo mensaje que Dios ha preparado para tu corazón. Aquí siempre encontrarás palabras que renovarán tu fe, fortalecerán tu propósito y te recordarán que la promesa de Dios sigue en pie. Ahora dime, ¿qué parte de este video habló más a tu corazón? ¿Qué mensaje te impactó más? Déjalo en los comentarios y sigamos creciendo juntos en esta jornada. Dios aún tiene mucho por hacer en tu vida y este camino apenas comienza.